partículas que se producen hasta los alveolos. Hemos visto que el alveolo es una cámara aérea, ¿no? Una mezcla de gases, cada mezcla de gases ejerce su propia presión parcial. Y hemos visto cómo ha ido cambiando también estas presiones parciales, ¿no? Los ciclos del aire que respiramos hasta el alveolo. Pero bueno, el alveolo es una mezcla de gases, es una cámara aérea. Y aquí tenemos dos gases que tienen que cambiar, digamos, lugar de cámaras, elementos en los que van a solubilizarse, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno. El oxígeno tiene que pasar de una cámara aérea, el alveolo, a un espacio líquido que es el capilar. Y luego el dióxido de carbono de un espacio líquido a una cámara aérea. Entonces, los gases tienen una capacidad enorme de solubilizarse en líquidos y además después también pasar de un espacio líquido a un gaseoso. Bien. Ahora hablaremos del transporte del oxígeno desde los pulmones a los tejidos y después vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones, hacia los alveolos. Y hemos visto que los gases se mueven por difusión, es decir, van de lugares donde hay una mayor concentración del gas. Para referirnos al gas, vamos a decir que los gases se mueven en lugar de una mayor presión, hacia un lugar donde hay menor presión, ¿no? Aprovechar la gradiente de presión. El oxígeno va a difundir desde los alveolos hacia la sangre capilar, porque en los alveolos hay una presión alta de oxígeno. ¿Recuerdan cuánto era la presión parcial del oxígeno en los alveolos? 104 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Bien, entonces, muy bien, gracias por ponernos aquí. Entonces, el alveolo es una cámara aérea, voy a usar el azul entonces, donde la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio, ¿no es verdad? Esa es la presión parcial del oxígeno. Entonces, ahora, el oxígeno se tiene que mover hacia el capilar alveolar. Y en el capilar alveolar, la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, y los gases difunden en un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces aquí hay una gradiente de presión, es una gradiente de presión muy alta. 104 menos 40 son 64 milímetros de mercurio que favorecen entonces el movimiento del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar. Este movimiento va a ser a través de la membrana respiratoria
¿no? ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Qué capas tiene que pasar? Primero la capa líquida, donde está la sustancia surfactante, después las células epiteliales alveolares, luego la membrana basal alveolar, luego el intersticio, después la membrana basal del endotelio y finalmente las células endoteliales. Todas esas estructuras tienen que pasar el oxígeno. Pero por el oxígeno esto no es problema, puede atravesar fácilmente. ¿Por qué? Porque es un gas liposoluble. Y además que cuando llega al líquido se solubiliza también en los líquidos. El oxígeno tiene una capacidad, un coeficiente de solubilidad bien alto, ¿no? Entonces, vean, ahora, el oxígeno va a ser transportado por los eritrocitos hacia los tejidos. Ahí en los tejidos el oxígeno va a funcionar, va a participar de las reacciones metabólicas para la producción de energía y se va a convertir, uno de los resultados de esas reacciones metabólicas va a ser la producción de dióxido de carbono. Ahora vean, el dióxido de carbono también tiene una presión parcial. Esta presión parcial del dióxido de carbono a nivel de los alveolos o de los capilares alveolares de la sangre venosa que está llegando aquí es de 45 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto era la presión parcial del dióxido de carbono en el alveolo? 40. Entonces tenemos la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Tenemos que hay una gradiente de 5 milímetros de mercurio de presión. Esta gradiente, esta diferencia de presión favorece entonces la salida del dióxido de carbono hacia el alveolo. Entonces el transporte de estos dos gases, no se olviden, es por difusión a través de esta gradiente de presión. El dióxido de carbono va a ser el camino inverso del oxígeno, ¿no? A través de la membrana respiratoria. También el dióxido de carbono es un gas liposoluble, entonces no va a tener problemas para atravesar la membrana respiratoria y llegar hacia el alveolo. Bien, ahora nos ocupemos del oxígeno. Vean ustedes que aquí tenemos dos gráficas que tenemos que tomar en cuenta. Aquí está el alveolo, igual que aquí, el alveolo, y aquí el capilar, con las presiones parciales de oxígeno. En el alveolo la presión parcial, 104 milímetros de mercurio. Y en el extremo arterial del capilar, 40 milímetros de mercurio. Es decir, con esta cantidad de oxígeno está llegando la sangre al alveolo, con esta presión parcial de oxígeno. En la gráfica inferior podemos ver ya una curva, ¿sí? que se grafica una curva. ¿Y qué tenemos como en la curva? En el eje de las Y tenemos la presión parcial del oxígeno. Si ustedes observan, la presión parcial del oxígeno al empezar el capilar, ¿cuánto es? De 40 milímetros de mercurio. Conforme va atravesando entonces el eje de las X, vendría a ser el tiempo, el periodo de tiempo que tarda el glóbulo rojo en llegar hasta el extremo venoso, atraviesa todo el capilar. Entonces, fíjense, conforme va atravesando el glóbulo rojo, el capilar, ¿qué va ocurriendo? Va aumentando la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, va aumentando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. De tal suerte que si estamos aquí en el primer tercio del recorrido, oxígeno o del glóbulo rojo por el capilar alveolar ya está
con todo el oxígeno que requiere para luego irse totalmente cargado. Entonces aquí ya el glóbulo rojo va a tener un 95% de saturación, 97%, perdón, de saturación de oxígeno de la hemoglobina. El glóbulo rojo ya va a estar totalmente cargado. Si recuerdan, ¿cuánto tiempo tarda un glóbulo rojo, digamos en reposo, cuando estamos en reposo, en atravesar el capilar alveolar? ¿Cuánto era? 0,8 segundos. Y cuando estamos en actividad física, 0,3 segundos. Pero fíjense, si estamos hablando que de aquí a aquí son 0,8 segundos, o sea, menos de un segundo, ¿no? Entonces, en un tercio, aproximadamente en 0,25 segundos ya el glóbulo rojo está con todo el oxígeno que necesita. Esto es un margen de seguridad que tenemos para que cuando hay aumenta la velocidad de la sangre, entonces también aumenta, o sea, puede haber el espacio necesario para que el glóbulo rojo cargue el oxígeno suficiente, ¿no? Entonces, vean, bien, entonces, ¿de qué nos sirven estas dos imágenes? El dibujo de arriba y el gráfico. Para observar que cuando el glóbulo rojo llega al extremo arterial del capilar alveolar, está con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Y conforme va atravesando el capilar, va cargando oxígeno hasta al final ya salir con ¿cuánto? Con 104 milímetros de mercurio de presión. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Se han igualado las dos presiones, ¿no? Se ha pasado el oxígeno, la difusión ha procedido, ¿hasta qué punto? Hasta el momento en el que se han igualado las dos presiones. Bien, ahora, ¿qué ocurre ya con el transporte de oxígeno en la sangre arterial? En una clase anterior vimos que las venas bronquiales, ¿hacia dónde van a tributar la sangre, digamos, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, que está saliendo desde los tejidos pulmonares? ¿Hacia dónde va esta sangre de las venas bronquiales? Hacia las venas pulmonares, ¿verdad? Entonces, en las venas pulmonares se va a mezclar esta sangre que es rica en oxígeno, que tiene una presión parcial de oxígeno alta, con la sangre que está viniendo del tejido pulmonar, que es pobre en oxígeno. Esa sangre, ¿cuánto de presión parcial de oxígeno tiene? 40 milímetros de mercurio de presión parcial. Pero no es mucha sangre. ¿Cuánto representa la sangre que va a llegar al pulmón para las necesidades metabólicas? Entre el 1 o el 2% de todo el gasto cardíaco. ¿No es verdad? Entonces no es una gran cantidad de sangre. Sin embargo, esa pequeña cantidad de sangre, ese 1 a 2% mezclada con la sangre que está saliendo de los pulmones, digamos, la sangre oxigenada, hace, vean, que disminuya la presión parcial de oxígeno. Si quieren, este es otro gráfico que nos puede hacer entender mejor todo el proceso. En el eje de las X o de las Y primero tenemos la presión parcial de oxígeno. De las X, los periodos, digamos, o los distintos sectores por donde atraviesa la sangre en su circulación. Ven, cuando está llegando la sangre de
de los tejidos sistémicos, esta sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, ¿con cuánto de presión parcial está? Con 40 milímetros de mercurio. Con esto llega al capilar alveolar. Y fíjense, en los capilares pulmonares, en los capilares alveolares, aumenta a su paso la presión parcial de oxígeno, ¿hasta cuánto? 104. Pero luego, y en las venas pulmonares, donde se va a encontrar con la sangre que está viniendo de las venas bronquiales, va a disminuir la presión parcial de oxígeno. Ya no va a ser 104, sino va a ser 95. Esta presión es la que ustedes tienen que recordar ahora. Esta presión de 95 milímetros de mercurio, esta presión parcial de 95 milímetros de mercurio, es la presión del oxígeno con la que llega ¿a dónde? A la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta y de la aorta hacia los tejidos. ¿No es verdad? Entonces, ¿con cuánto de presión parcial de oxígeno llega la sangre a los tejidos? Con 95 milímetros de mercurio de presión. ¿Ya? Entonces, ha perdido 9 milímetros de mercurio de presión en esa mezcla, ¿no? Porque si no hubiera esa mezcla de las dos sangres, llegaría hasta los tejidos con los 104 milímetros de mercurio. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí a ese mecanismo, digamos, se lo conoce como flujo de derivación. Este flujo de derivación es el que aporta las venas bronquiales hacia las venas pulmonares. Está aportando una sangre pobre en oxígeno. Eso va a disminuir la presión parcial de oxígeno. ¿Está claro? Entonces, ya sabemos que a los tejidos, ¿con cuánto va de presión parcial va a llegar la sangre? Presión parcial de oxígeno, 95 milímetros de mercurio. Fíjense, aquí estamos en el extremo arterial del capilar sistémico. Ahora ya estamos en los tejidos, ya no estamos en el capilar alveolar, donde tenemos el que ha salido la sangre. Ahora están llegando ya a los tejidos, donde están las células que van a utilizar el oxígeno. Entonces, vean, la presión parcial de oxígeno aquí es de 95 milímetros de mercurio. Y la presión parcial que hay en el intersticio es de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuánto va a ser la gradiente de presión? 95 menos 40, ¿cuánto es? 55. Entonces, por difusión, el oxígeno va a salir a través de los poros capilares hacia el intersticio. Fíjense, y este oxígeno que llega al intersticio va a pasar ¿hacia dónde? Hacia las células. Ahora, fíjense, la presión parcial de oxígeno en el intersticio es grande, el oxígeno va a distribuirse por todo el líquido intersticial, es de 40 milímetros de mercurio, pero en la célula es de 23 milímetros de mercurio término medio. Esto puede subir o puede disminuir también. ¿Depende de qué? De la actividad de la célula. Si la actividad de la célula es intensa, la presión parcial de oxígeno puede bajar hasta 25 milímetros de mercurio. Llega el oxígeno y desaparece así rápidamente. ¿Por qué? Porque la célula está necesitando el oxígeno para sus necesidades metabólicas. Pero si la célula está en reposo, podría tener una presión parcial de oxígeno incluso por encima de 30 milímetros de mercurio, porque no hay, digamos, una actividad metabólica tan alta. Entonces, el oxígeno no va a pasar en menor cantidad. Pero ya sea que la célula esté en actividad metabólica o en reposo, va a haber una gradiente de presión. Si tenemos este término medio de 23 milímetros de mercurio, fíjense, hay una gradiente de ¿cuántos? De 17, ¿no es verdad?
17 milímetros de mercurio que permite el paso del oxígeno hacia la célula. Si observamos todo este proceso, vamos a ver, entonces el oxígeno se mueve por difusión, ¿no? Primero sale por los poros hacia el intersticio, después del intersticio hacia las células, también por difusión simple. Aquí ya no hay poros. ¿Qué hay aquí en las células? ¿Por dónde va a entrar el oxígeno? Por los espacios intermoleculares de la membrana celular, ¿no? Pues ya no hay poros ni canales para oxígeno. La célula ingresa o el oxígeno ingresa directamente a la célula. Entonces, es así como va ocurriendo, digamos, este camino que tiene el oxígeno hacia las células, ¿no? Ahora, puede haber también un efecto que tenga la velocidad del flujo sanguíneo sobre la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial, ¿no? Si aumenta el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que llega al tejido, también va a aumentar la presión parcial de oxígeno en el intersticio. Esto es así. Si hay mayor flujo, hay una vasodilatación, por ejemplo, y hay mayor cantidad de sangre que está llegando al tejido, va a aportar con mayor oxígeno. Entonces el intersticio va a aumentar también de presión parcial. Entonces puede haber un aumento del intersticio. Y, de hecho, la velocidad del metabolismo va a hacer que la presión parcial del oxígeno descienda en el líquido intersticial, se reduzca en el líquido intersticial. Esto está claro, ¿no? ¿Ya? Aumenta la dilatación, hay una vasodilatación, aumenta el flujo, llega más oxígeno con la sangre. Hay mayor cantidad de oxígeno en el intersticio. Pero si la célula aumenta su metabolismo, el intersticio va a tener que ceder mayor cantidad de oxígeno a la célula. Entonces se va a reducir, va a disminuir la presión parcial de oxígeno en el intersticio. Luego van a llegar las células capilares, ocurren hacia las células y va a ocurrir lo que acabamos de ver. Ahora bien, veamos ahora la difusión del dióxido de carbono. ¿Cómo se da la difusión del dióxido de carbono? El oxígeno llega a la célula y en la célula se producen las reacciones metabólicas, ¿no?, que terminan con la fosforilación oxidativa, donde el oxígeno va a intervenir para la producción de ATP. Estas reacciones que se producen en la célula tienen básicamente tres productos: el ATP, el agua y el dióxido de carbono. El ATP le sirve a la célula como manera energética, como molécula energética. El agua se tiene en las células, es agua del metabolismo. ¿Cuánto era el agua del metabolismo? ¿Cuánto se produce de agua al día por el metabolismo? 200. Esa agua del metabolismo que se produce todos los días, ¿no? Entonces, esa agua es la que ahí aparece en la célula, ¿no? Esa agua del metabolismo. Y el otro producto es el dióxido de carbono. El agua sirve a la célula, pero el dióxido de carbono no le sirve. El dióxido de carbono es un producto de desecho, es un gas tóxico y que tiene que ser eliminado. Pero esto de que no sirve es relativo. En realidad, en la célula o en el intersticio, el dióxido de carbono puede tener una acción tóxica, ¿no? Pero no
que debe ser eliminado sin tomar en cuenta el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a participar cuando se le transporte en el mecanismo de regulación ácido-base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a convertir en bicarbonato el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que lo estamos viendo como un desecho que se produce en la célula. Pero bien, en la célula viene a ser un desecho, ¿sí? Porque no le sirve el dióxido de carbono a la célula. Y si se almacena, se acumula en la célula, el dióxido de carbono puede producir la muerte de la célula por intoxicación. Entonces tiene que eliminarse. Vean, ¿cuánto es la presión parcial de dióxido de carbono a nivel de la célula? El tintero, ¿no? Dentro de la célula. 46 milímetros de mercurio de presión parcial. ¿Sí? Esa es la máxima presión parcial que tiene el dióxido de carbono en el organismo. En el intersticio, la presión parcial es de 45 milímetros de mercurio. Y vean cómo esta gradiente de presión favorece la salida entonces del dióxido de carbono hacia el intersticio. Pero, ¿con cuánto de presión parcial está llegando el dióxido de carbono a los tejidos, al capilar sistémico, con una presión parcial de 40 milímetros? ¿Sí? Porque recuerdan, aquí ha descargado, digamos, 5 milímetros de mercurio, porque llegaba con 45 y aquí está 40. Entonces, para igualar, ha liberado 5 milímetros de mercurio y se está yendo del capilar alveolar con 40 milímetros de mercurio de presión parcial. Entonces, al capilar sistémico llega con esa misma presión parcial. Entonces, en el capilar sistémico tenemos 40 milímetros de mercurio. Por aquí está pasando con 40 milímetros de mercurio. Y si aquí está 45, aquí hay una gradiente de presión parcial que va a favorecer entonces que el dióxido de carbono pase hacia el capilar y que el capilar se lleve el dióxido de carbono. Entonces, de aquí está saliendo con 45 milímetros y está llegando al capilar alveolar con esos 45 para liberar ¿cuánto? 5 milímetros de mercurio de presión parcial, que es lo que se va a eliminar. ¿Sí? Bien. Entonces, es así como va difundiendo dióxido de carbono hacia los capilares y desde los capilares luego va a ser eliminado hacia los alveolos. Vean, aquí tenemos la gráfica inversa que ya representa la llegada del dióxido de carbono hacia los capilares alveolares. Este es el capilar alveolar con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Este es el alveolo con una presión de 40 milímetros de mercurio. Este es el capilar alveolar. ¿Cuánto tiene? 45 milímetros de mercurio. Va a ceder los 5 y se va a ir con 40. Ahora, aquí abajo, vean, también en el eje de las IES tenemos la presión parcial del dióxido de carbono. Y en el de las X, el periodo de tiempo, ¿no? Está atravesando la sangre por el capilar alveolar. ¿Ven? Entonces, ¿con cuánto llega? Con 45. A medida que va atravesando, va liberando
el dióxido de carbono. Va perdiendo dióxido de carbono hasta llegar a 40 milímetros de mercurio y luego abandona con 40 milímetros de mercurio. También podemos observar que prácticamente un tercio de todo el periodo que atraviesa el capilar, ya el dióxido de carbono se ha eliminado. Y hay que tomar en cuenta que las reacciones químicas que van a intervenir para la eliminación del dióxido de carbono son varias. Y esas reacciones químicas, esas reacciones bioquímicas se tienen que dar en este pequeño periodo de tiempo en el que tarda en pasar la sangre por el capilar alveolar. Y este tercio del tiempo que tarda la sangre en pasar por el capilar alveolar, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es el efecto de la velocidad del metabolismo y del flujo sanguíneo tisular sobre la presión parcial de dióxido de carbono intersticial? Si aumenta el metabolismo celular, va a aumentar el dióxido de carbono en la célula, ¿no es verdad? Y va a haber un aumento, digamos un incremento de la difusión desde la célula hacia el espacio intersticial, ¿no? Y desde luego va a haber una mayor concentración de dióxido de carbono en el intersticio y va a aumentar el paso desde el intersticio hacia el capilar. ¿Y qué va a pasar si aumenta o disminuye el flujo sanguíneo? Pensemos, si disminuye el flujo sanguíneo hacia los tejidos, ¿qué va a ocurrir con el dióxido de carbono que está en el intersticio? Se va a empezar a acumular en el intersticio. Si hay dióxido de carbono en el intersticio, ¿qué debe haber? ¿Aumento o disminución del flujo? Tiene que haber aumento del flujo. Si aumenta el metabolismo, ¿qué va a pasar con el flujo? Aumenta el flujo, ¿no? Normalmente, cuando aumenta el metabolismo, aumenta el flujo. ¿Para qué? Para que se eleve el dióxido de carbono que está aumentando. Si disminuye el metabolismo, en cambio va a haber menos dióxido de carbono y puede haber un flujo disminuido. De hecho, la teoría vasodilatadora dice eso, ¿verdad? Que cuando hay un aumento del metabolismo, el tejido, aumentado su metabolismo, produce sustancias vasodilatadoras. Entre esas sustancias vasodilatadoras se considera el dióxido de carbono. Está la adenosina, iones hidrógeno, potasio, incluso. Pero una de las sustancias vasodilatadoras sería el propio dióxido de carbono, que favorece la vasodilatación. ¿Para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo. Entonces, ¿no? Si disminuiría el flujo, va a aumentar la presión parcial del cuerpo. Para que esta presión parcial del dióxido de carbono se vaya, tiene que aumentar la presión del flujo. ¿Cuándo puede ocurrir que reduce, digamos, el flujo? Ya, en una situación patológica, por ejemplo, en una disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Puede empezar a disminuir el flujo por los tejidos. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Disnea. ¿Por qué? Porque no está llegando oxígeno, pero además está acumulando el dióxido de carbono. Bien, entonces hay estas características. Ahora, el oxígeno se transporta a través de la sangre, a través de la hemoglobina. El oxígeno no se transporta puro a través de la sangre. El oxígeno necesita de la hemoglobina para transportarse. Hay un pequeño porcentaje de oxígeno que es solo del 3% de todo el oxígeno
que pasa hacia la sangre, el que se va a transportar en estado libre, digamos, como oxígeno molecular por la sangre. El 97% se va a transportar a través de la hemoglobina o unido a la hemoglobina. Y hemos visto en clases anteriores las características de la hemoglobina, ¿no? Que una molécula que está conformada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 beta o 2 alfa, ¿no? O la hemoglobina A, que es la del humano, tiene esa característica, dos cadenas beta, 2 cadenas alfa. Estas cadenas polipeptídicas están unidas a un grupo hemo, ¿no? Y este grupo hemo tiene el hierro en estado ferroso. ¿Sí? Este grupo hemo y el hierro en estado ferroso tiene afinidad química por la hemoglobina. El hierro es el que va a unirse, al oxígeno, ¿sí? No a la hemoglobina. El hierro, entonces, en estado ferroso, ¿no? Va a unirse al oxígeno a través de enlaces químicos. Estos enlaces químicos son enlaces débiles. Esta unión, entonces, es una unión reversible, no es una unión irreversible, ¿sí? Es una unión reversible entre el hierro y el oxígeno a nivel de la hemoglobina. Bien, el 97% de la hemoglobina del oxígeno se va a unir al grupo E y solamente un 3% del oxígeno va a transportarse disuelto. Aquí tenemos las 4 cadenas polipeptídicas y los grupos hemo. Son estos puntos rojos, no este que se mueve, sino estos otros que están ahí. En realidad el grupo hemo y el hierro es el que le da el color rojo brillante a la sangre, ¿no? Estos puntitos rojitos que ven aquí son los que le dan el color rojo a la sangre. Ahí está el hierro. Ahora, la molécula de hemoglobina y estos hierros en estado ferroso que tenemos en la molécula de hemoglobina se van a unir de manera laxa y irreversible a la hemoglobina o al oxígeno. Entonces, va a haber una unión entre el oxígeno y la hemoglobina. ¿Por qué se dice que es laxa? Porque el enlace es débil. ¿Y por qué se dice reversible? Porque el enlace se forma y luego se disuelve con facilidad. Ahora, ¿cuál es el factor que va a producir la unión entre el oxígeno y el hierro de la hemoglobina? Es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial del propio oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno es alta, si la presión parcial de oxígeno es elevada, estos enlaces se forman con facilidad. Entonces, el factor que determina la unión entre la hemoglobina y el oxígeno es la propia presión parcial del oxígeno. Y vean dónde es más alta la presión parcial del oxígeno. En el capilar alveolar. ¿Cuánto de presión parcial de oxígeno hay ahí? 104 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión, 104 milímetros de mercurio, hace que la afinidad química entre el hierro y el oxígeno sea alta y se produzcan estos enlaces débiles. Por el otro lado, cuando se disuelve este enlace, cuando la presión parcial del oxígeno es baja, cuanto más baja es la presión parcial del oxígeno, más fácil es que el oxígeno se libere, o sea,
se pierde la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina, se pierde la afinidad entre el oxígeno y el hierro de la hemoglobina. Bien, ¿y dónde es la presión parcial más baja? En los tejidos, vean, en el intersticio, en el capilar sistémico. Al estar pasando por las células, y este es el capilar sistémico, vean, y son las células de los tejidos. ¿Cuánto es la presión parcial en el intersticio? 40 milímetros de mercurio. Esta gradiente de presión facilita que el oxígeno entonces vaya pasando y vaya cada vez, cuanto menos sea la presión parcial que va quedando en la sangre, más rápida es la liberación del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, este es el principal factor para esta unión reversible. Por eso es reversible la unión entre la hemoglobina y el oxígeno. Ahora, ven, aquí en esta gráfica nos muestra lo que es la curva de disociación entre el oxígeno y la hemoglobina. A ver, ¿qué es lo que tenemos en la gráfica? En el eje de las 10 vamos a tener el porcentaje de unión del oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? El 100% del oxígeno que ha entrado al capilar alveolar, ¿no? El 100%, que se va a unir a la hemoglobina, que está donde, en el glóbulo rojo, ¿no? Aquí tenemos el glóbulo, espero que pinte este. Ahí. Bien, entonces, en el eje de las X tenemos la presión parcial de oxígeno. ¿Dónde es más alta la presión parcial de oxígeno? En el capilar alveolar. Y fíjense, cuando está por el capilar alveolar, ¿sí? Cuando está pasando por los pulmones, la sangre, la unión, porcentaje de unión entre el oxígeno y la hemoglobina, la saturación del oxígeno y la hemoglobina es del 100%. Pero vean, cuando ya pasa por las venas, ¿sí? Cuando llega a las venas, va a llegar a las venas, ¿y cuánto va a ser la saturación? En las venas pulmonares, perdón. Primero, veamos cuánto va a ser la presión parcial de oxígeno en las venas pulmonares. ¿Cuánto era? 40. En las venas pulmonares. Eso se da pues en las arterias pulmonares. Las arterias son las que están llegando al alveolo y las venas son las que están saliendo del alveolo para llegar al ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es ahí? 95, porque se combina con la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser el porcentaje de saturación, digamos, de la sangre que ya está entrando a la circulación sistémica? De 97%. La sangre entonces en las arterias, ya en las arterias, a partir del ventrículo izquierdo, va a salir hacia la circulación con un 97% de saturación de la hemoglobina por oxígeno. ¿Ven? Y con ese 97% que está por aquí, no lo voy a rayar, pero aquí, ¿no? Antes del 100. Debajo del 100, ahí, ¿verdad? Aquí en 100 estaba en el alveolo, pero se va a perder algo de la presión parcial. Fíjense, ahí va a llegar a dónde? A los tejidos. Con esa 97% va a llegar a los tejidos.
Y una vez que llega a los tejidos, va disminuyendo, porque va liberando, ¿no?, el oxígeno, se va liberando el oxígeno de la hemoglobina, va cayendo la presión parcial y los enlaces laxos se van rompiendo y va pasando el oxígeno desde la sangre hacia el intersticio. Y entonces, cuando termina de pasar, cuando estamos aquí ya, el glóbulo rojo ha liberado todo el oxígeno que tenía que liberar, pero no es todo el oxígeno que tiene el glóbulo rojo, porque vean la presión parcial que ya con la que el oxígeno, aquí estamos, ¿no?, la presión parcial del oxígeno va a ser de 40, perdón, desde aquí vamos en 95, ¿no? Estamos aquí saliendo de los tejidos o llegando a los tejidos. Al pasar por los tejidos se van rompiendo los enlaces y va disminuyendo la presión parcial hasta llegar a ¿cuánto? A 40 con lo que se va. ¿Y cuánto de saturación de la hemoglobina tenemos todavía? 75%. Entonces, si ustedes observan esta gráfica, el glóbulo rojo, que tiene el 97% de su hemoglobina saturada con oxígeno, apenas va a pasar, va a liberar ¿cuánto por ciento de oxígeno? Un 20%, no, un 22%, ¿no es verdad? Porque va a terminar yéndose con el 75% de la hemoglobina saturada por oxígeno todavía. Esto es un margen también de seguridad, ¿sí? Todavía nuestros glóbulos rojos tienen una cantidad enorme de oxígeno que podrían liberar. Si las presiones parciales en los tejidos, por ejemplo, bajan mucho, entonces también va a haber una gradiente de presión que va a favorecer que vaya liberando más oxígeno al pasar por el tejido. Si la presión parcial, porque por cualquier motivo, en el tejido ya no es 40, sino es 30, entonces fíjense, la hemoglobina entonces podrá liberar hasta todavía un 50% de su cantidad de oxígeno que está llevando. Si la presión parcial en los tejidos baja a 20, entonces la gradiente de presión va a aumentar, ¿vean? Y entonces podríamos ver que la hemoglobina todavía tiene oxígeno para liberar. Y todavía la hemoglobina se iría con ¿cuánto por ciento de saturación? Con un 30% de saturación. ¿Se entiende esta gráfica, no? La gráfica de la saturación de la hemoglobina. Volviendo entonces, para resumir, cuando la hemoglobina, el glóbulo rojo, y la hemoglobina del glóbulo rojo sale del pulmón, sale, digamos, de los alvéolos, sale con una saturación del 100%, pero ya en las venas pulmonares va a tener una saturación del 97%, y con ese 97% va a llegar a los tejidos. ¿Vean? Ese 97% de saturación se produce gracias a que tenemos una presión parcial de oxígeno alta, de 95 milímetros de mercurio. Pero como se va liberando el oxígeno en los tejidos, va bajando la presión parcial y también va bajando la saturación de la hemoglobina, hasta que llega a los 40 milímetros de mercurio, que se iguala con el intersticio. Entonces ya no se libera más hemoglobina. ¿Y cuánto de hemoglobina entonces queda en el glóbulo rojo? 75%. ¿Está claro? Esa es la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina. ¿Por qué se llama de disociación?
porque se está liberando el oxígeno de la hemoglobina al paso por los tejidos, ¿no? Bien. Ahora, la sangre contiene 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros, ¿no? Cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior. 15 gramos de hemoglobina transportan 20.1 mililitros de oxígeno. Ese sería, si lo expresamos esos 20 litros como volúmenes, van a ser volúmenes por ciento, ¿no? Entonces, vean, este valor, entonces ya lo podemos observar en aquí en el eje de las X, o de las 10, perdón, pero este lado, ¿sí? Ya no allá. Entonces, ¿cuántos volúmenes por ciento o cuántos mililitros por 100 ml de sangre transporta la hemoglobina? Los 15 gramos de hemoglobina. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esos 20 gramos se supone que son saliendo del alveolo, ¿no? Están saliendo del alveolo. Pero ven cuántos volúmenes van a quedarse en el tejido. Entonces, si observamos que por aquí son 75, aquí el porcentaje de saturación de la hemoglobina, entonces si seguimos viviendo, puedo rayar aquí, ¿no? Ver cuántos volúmenes. Ya no van a ser, o sea, de todo el oxígeno que está transportando la hemoglobina, no se va a quedar los 20 volúmenes en los tejidos, ¿sí? Sino que se va a quedar unos 4 volúmenes aproximadamente de los tejidos, ¿sí? Y nada más. O 5 volúmenes. La mujer, por ejemplo, se va a quedar menos, porque 19 mililitros transporta la mujer y el hombre transporta 20, ¿no? Entonces, si tomamos esto de hombre o la mujer, que cambiar también. Entonces, ven, ¿cuánto va a quedar? ¿Cuánto va a llegar a los capilares de estos 19.4 mililitros de oxígeno? Van a llegar unos 5 mililitros de oxígeno que va a cederse hacia los tejidos, ¿no? Y el resto se va a ir unido a la hemoglobina. ¿Está claro, no? Si ven esa otra línea, la otra gráfica es de los volúmenes. Bien. Ahora, ¿qué factores pueden desplazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina? Hay varios factores que pueden hacer que esta curva de disociación se desplace. El pH de la sangre arterial es ¿cuánto? 7.4. Entonces, cuando hay una sangre ácida, ¿no? Si hay una acidificación de la sangre, la curva de disociación puede desplazarse hacia la derecha, ¿no? Y cuando el pH es ligeramente alcalino, la curva de disociación puede desviarse hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué va a ocurrir esto? Porque este pH de la sangre va a estar determinado generalmente por la concentración de dióxido de carbono. ¿Recuerdan? Si el dióxido de carbono aumenta en la sangre, vamos a tener
disminuye el dióxido de carbono, vamos a tener un pH más alcalino. También puede desviarse a la derecha un aumento de los iones hidrógeno. Desde luego, los iones hidrógeno, si aumentan, la sangre va a ser más ácida o más alcalina. Más ácida, ¿verdad? Un aumento de iones hidrógeno va a desviar a la derecha, lo mismo que un aumento del dióxido de carbono. ¿Ya? Aumento de la concentración de dióxido de carbono hacia la derecha. Un aumento de la temperatura también, ¿sí? ¿Y cuánto aumenta la temperatura de la sangre? Cuando tenemos fiebre, ¿no? La hipertermia puede también puede desplazarse a la izquierda. O un aumento de la concentración de una sustancia que es el 2,3-glifospoglicerato, que también interviene en el metabolismo, digamos, de la producción de la hemoglobina. Bien. Ahora, ¿cuál es el uso metabólico del oxígeno por las células? El efecto de una presión parcial de oxígeno intracelular sobre la velocidad de utilización del oxígeno directa, ¿no? Si hay un aumento de la utilización del oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir la presión parcial de oxígeno. Si disminuye la utilización de oxígeno, va a aumentar la presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto era la presión parcial media que veíamos hace un momento? 23 milímetros de mercurio. Si aumenta la utilización de oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Va a bajar la presión parcial de oxígeno. Si disminuye la utilización de oxígeno, puede aumentar hasta 30, 35, 38. Es una gradiente mínima. O sea, siempre va a haber un metabolismo, por muy mínimo que sea en la célula, para satisfacer las necesidades básicas. El dato siempre tiene que estar llegando oxígeno a la célula. En las células que tienen entonces reacciones químicas intensas, la presión parcial de oxígeno es baja generalmente, ¿no? Es necesaria una presión parcial de oxígeno baja. ¿Para qué? Para que haya una gradiente mayor y pueda pasar el oxígeno con mayor velocidad. Bien, eso es respecto al oxígeno. Ahora hablaremos del dióxido de carbono. Con el oxígeno acabamos de ver que el principal factor o el principal elemento para el transporte del oxígeno, ¿cuál había sido? La hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina juega un papel clave aquí. La hemoglobina se une al oxígeno y transporta el 97% del oxígeno hacia la sangre o hacia los tejidos. Y apenas un 3% va a viajar disociado, ¿no? Disuelto en el líquido sanguíneo. Ahora, para el dióxido de carbono la situación es muy diferente. Este dióxido de carbono se forma en las células a partir de las reacciones metabólicas. El dióxido de carbono pasa hacia el intersticio desde las células. Luego del intersticio va a llegar al capilar sistémico. Aquí. Entonces, el dióxido de carbono va a llegar al capilar sistémico que se ha formado en la célula. Aquí se ha formado el dióxido de carbono. Pasa hacia el intersticio y luego hacia el capilar. ¿Cuánto es la presión parcial aquí? De 45 milímetros de mercurio. Esa es su presión parcial, como hemos visto, ¿no? Todo esto lo hace por difusión. Una vez que está en la sangre, entonces, ¿qué ocurre? ¿Ven? El dióxido de carbono va a tener varias formas para ser transportado. Puede ser transportado en el glóbulo rojo, ¿sí?
puede ser transportado como bicarbonato o puede ser transportado como dióxido de carbono libre también. Y otro unido a la hemoglobina, ¿sí? Vean, bueno, puede ser transportado como dióxido de carbono libre. Va a pasar desde la célula hasta la sangre. Una posibilidad es que se transporte como dióxido de carbono solamente, disuelto en la sangre. ¿Cuánto es esto? El 7%. ¿Sí? El 7% del dióxido de carbono viaja disuelto. Luego, puede pasar al glóbulo rojo y en el glóbulo rojo va a tener dos alternativas. Uno, unirse a la hemoglobina en el mismo sitio que estaba unido el oxígeno, ¿no? Y viajar unido a la hemoglobina. ¿Cuánto de dióxido de carbono va a viajar unido a la hemoglobina? El 23%. Si sumamos 23 más 7, ya tenemos 30. ¿Qué pasa con el otro 70, que es la mayor parte del dióxido de carbono? Fíjense, este dióxido de carbono se une al agua. ¿Forman qué cosa? El ácido carbónico. Una anhidrasa carbónica, entonces va a producir esta reacción. El glóbulo rojo tiene que tener la anhidrasa carbónica. Como sabemos que el ácido carbónico es un ácido débil, cede con facilidad un hidrógeno y se convierte en bicarbonato. Este bicarbonato sale del glóbulo rojo hacia el plasma en un intercambio con cloro, ¿sí? Entre el cloro y sale el bicarbonato. ¿Y qué va a ocurrir? El bicarbonato viaja por el plasma. Este bicarbonato es el que interviene en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Por eso les decía hace un momento, el dióxido de carbono no es del todo un residuo que no nos sirve. Aquí va a jugar un papel importantísimo para contribuir al equilibrio ácido-base, ¿no? Bien, ahora, ¿y qué le ocurre a este hidrógeno? Se queda en el glóbulo rojo, sale del glóbulo rojo, se queda en el glóbulo rojo, pero se une a la hemoglobina, aquí, se une a la hemoglobina, en el mismo sitio en el que estaba unido el oxígeno. Entonces, así viaja el dióxido de carbono, hasta llegar ¿a dónde? Al alveolo. Una vez que llega al alveolo, se dan las reacciones inversas. Recuerden, este glóbulo rojo en estas condiciones es el que está pasando por los tejidos, ¿sí? Entonces, aquí en los tejidos el oxígeno se ha liberado de la hemoglobina está desocupada, si quieren un 25% de la hemoglobina está libre, lista para recibir ¿qué cosa? Ya sea dióxido de carbono o hidrógeno. Ahora, cuando el glóbulo rojo llega al alveolo, aquí ocurre al revés. En el alveolo va a entrar ¿qué cosa? El oxígeno. Y el oxígeno, como tiene una presión alta, va a desplazar por una parte al dióxido de carbono. Y por otro lado también lo va a desplazar al hidrógeno de la hemoglobina y va a ocupar su sitio en la hemoglobina el oxígeno. Entonces, este dióxido de carbono va a tener que salir como dióxido de carbono ¿hacia dónde? Hacia el alveolo. ¿Sí? Ya debería ser el alveolo. Por otro lado, este hidrógeno va a tener que esperar, ¿qué cosa? Que el bicarbonato vuelva a ingresar al glóbulo rojo, ¿sí? También intercambiando con cloro. Va a ser la reacción inversa.
Una vez adentro, el bicarbonato se va a unir al hidrógeno, a este hidrógeno que se ha liberado de la hemoglobina. Se va a unir al hidrógeno y va a formar ácido carbónico. Una anhidrasa carbónica también va a hidrolizar, ¿no?, al ácido carbónico y lo va a convertir en agua y dióxido de carbono. El agua se va a quedar en el glóbulo rojo hasta llegar otra vez a los tejidos y el dióxido de carbono va a salir hacia el alveolo. ¿Está claro? ¿Ya? Matemáticamente las reacciones que se dan en el glóbulo rojo, ¿no? O sea, no puede fallar. Si falla, ya hay un problema de acidosis, etc. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda el glóbulo rojo en pasar por el alveolo? 0,8 segundos. Pero en un tercio de ese tiempo ya se han hecho todas estas reacciones. Fíjense la velocidad de estas reacciones. ¿Y eso se debe a quién? A la anhidrasa carbónica, que es la enzima que va a producir las reacciones metabólicas para que se produzca la liberación del dióxido de carbono. ¿Está claro? También hay una curva de disociación del dióxido de carbono, ¿no? ¿De sobra? Bien. También el dióxido de carbono, cuando va a pasar por el alveolo, va a liberarse va a salir de la sangre, ¿no? A nivel de a ver, ¿qué tenemos aquí? En el eje de las X, la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Y en el eje de las Y tenemos los volúmenes por 100. A una presión parcial de 45 milímetros de mercurio tenemos unos 50 volúmenes por ciento de dióxido de carbono. Pero vean, este es el intervalo en el que la sangre pasa por el alveolo y de cuánto va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo. De 45 milímetros de mercurio que está llegando, va a ceder 5 milímetros de mercurio y se va a ir con 40 milímetros de mercurio. Entonces este es el intervalo, ¿no? Entonces, ahora, en realidad, vean aquí, vamos a ver que la concentración normal de dióxido de carbono en todas sus formas es de unos 50 volúmenes por 100. Pero esta concentración puede llegar hasta 52 volúmenes por ciento cuando atraviesan los tejidos. Entonces va a ganar el dióxido de carbono al pasar por los tejidos. Pero al pasar por los alveolos, esos volúmenes por ciento van a disminuir hasta 48 volúmenes por ciento. Entonces, ¿cuántos volúmenes va a dejar el bicarbonato? El dióxido de carbono. 4 volúmenes. 4 volúmenes. ¿No? Por ciento. Ahora, cuanto mayor dióxido de carbono haya en la sangre, más ácido va a ser, ¿no? Recuerden, la acidez en la sangre, cuando es un problema respiratorio, está determinado por quién? Por el dióxido de carbono. Si hay mayor concentración de dióxido de carbono, es problema de acidosis respiratoria, directamente. En cambio, si hay mayor concentración de bicarbonato, se da más
respiratorias. ¿Igual? El bicarbonato, ¿quién regula el bicarbonato? El riñón. ¿El riñón? O sea, aquí ayuda, pero ¿quién es el principal regulador del bicarbonato? El riñón. Con el intercambio que se hace, ¿no? Pero tú dices que aumenta el bicarbonato y es así. ¿Ah? Pero sería sería calórico. Por eso. Alcalosis. Bien, aquí quedamos.